Hey, welcome to English Star. Um, how is everyone? Everyone's okay? Wonderful, great. Okay, let's continue with the regular verbs, and now it's time for the verb run. Um, we are going to talk about this verb, simple present tense, and we are going to explain what the verb run means. Bien, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star y continuamos entonces con los verbos irregulares. En este caso nos corresponde al verbo run. Bueno, la explicación del verbo run es la siguiente. To move using your legs going faster than when you walk. Como verán, no es muy difícil, ya sabemos lo que es el verbo move, ya lo habíamos visto antes. Using es muy fácil de, de distinguir, ¿no? Using your legs, tal vez your podría ser una complicación, es un adjetivo posesivo indicando pertenencia, y legs evidentemente serían las piernas. Going ya en forma en este caso continua, ¿no? Verbo progresivo. Y pertenece al verbo go, que significa ir, en este caso going, yendo. Faster significa más rápido. Ya habíamos visto, creo, los adjetivos comparativos. En este caso el verbo fast, ¿cierto? En este caso es un adverbio, ¿no? Pero a veces se puede tomar como un adjetivo. Se puede usar tanto como adjetivo como adverbio. Faster, más rápido, than que when you walk, más rápido que cuando tú caminas. Por lo tanto, mover tus piernas, moverte usando tus piernas, yendo más rápido que cuando tú caminas. Esa sería la traducción de lo que dice ahí en inglés. To move using your legs going faster than when you walk. El verbo en sí, tal vez la más grande complicación que pudiera haber, es que la U, ya que es un verbo de sonido corto, va a tener sonido A. Ya es una palabra de una sola sílaba que termina en consonante, por lo tanto va a ser un sonido corto, un sonido cerrado, corto o cerrado. Y evidentemente aquí la U va a tener un sonido A, igual que la letra A que tenemos en español. En este caso va a ser el sonido de este verbo, o sea, run, run, run. ¿Por qué digo esto? Porque cuando lo veamos en su pasado, se va a escribir con la letra A. Y ahí viene la confusión, ya que no podemos hacer el mismo sonido. Pero en el pasado el sonido va a ser muy parecido a la letra A, pero no va a ser la letra A, porque va a ser una combinación entre la A y la E, o sea, sería ren. Y en este caso sería run. ¿Se fijan? Por lo tanto, esa sería tal vez la mayor complicación. Pero en general es muy fácil este verbo, run. Se ve mucho en los niños. ¿Ya? Los niños generalmente utilizan mucho este verbo, run, porque los niños run everywhere. The boys, the kids run everywhere. And they are always running. Entonces por eso que hice estos ejemplos y me atreví a
colocar she likes to run. Evidentemente coloqué un verbo regular, en este caso el verbo like, que significa gustar. También a veces puede significar como. Pero en este caso va a estar como el verbo gustar. Y evidentemente que está con la S porque empieza con un pronombre o sujeto tercera persona singular. Y como todos ya saben, lo hemos visto varias veces, que en tercera persona singular, oración afirmativa, en presente simple, evidentemente que el verbo principal va a llevar una S al final. Y bueno, en este sentido tenemos el verbo que estamos viendo como un infinitivo. ¿Qué significa infinitivo? Es que el verbo tendría que terminar en ar, er o ir. Por lo tanto, en este caso, si uno le antepone una preposición al verbo, en este caso la preposición to, y luego al lado coloca el verbo, en este caso run, o sea, to run va a significar que el verbo va a estar en forma infinitiva. Evidentemente que cuando sucede eso, la oración quedaría de la siguiente manera. A ella le gusta correr. ¿Se fijan qué sencillo es el inglés? She likes to run. A ella le gusta correr. Si quieren pueden cambiar el sujeto. He likes to run. O my dog likes to run. Y así sucesivamente pueden ir cambiando el sujeto. Ahora, hice otro ejemplo con otro verbo más porque ya tengamos más cantidades de verbos en nuestras mentes. Y evidentemente este verbo sí ya lo hemos visto muchas veces, que sería el verbo began. She began to run. Ella comenzó a correr. She began to run. Bien, siguiendo con con nuestra pantalla, ¿cierto? Tenemos cuatro ejemplos más. Vamos con el primero. He runs about 2 miles every morning. He runs about 2 miles every morning. Aquí el verbo evidentemente está con su propósito principal, que es correr. Y por lo tanto, él corre alrededor de 2 millas todas las mañanas. Esa sería la traducción de la primera oración. Y como verán, no es tan difícil para traducirlo. El segundo ejemplo, tenemos una oración negativa. ¿Y por qué coloqué? Ya que también ya hemos visto el verbo didn't, que es viene del verbo do, pero en este caso está en pasado. El pasado del verbo do es did, pero más encima está en negación. Por lo tanto, va a tener una connotación negativa y en este caso dice lo siguiente: he didn't run away. Él no escapó, o no huyó, o él no se fue corriendo, que sería como la traducción más exacta, ¿no? Run away, away es ir lejos, ¿ya? Y didn't es como traducirlo por no, y run es correr. Por lo tanto, he didn't run away. Él no se fue. Él no corrió. Él no corrió más que nada. No corrió. Evidentemente, ustedes saben que uno si corre se aleja del lugar base, ¿no? Por lo tanto, away es como más que nada una manera de decir que la persona va a ir lejos, 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 muy distante. Y bueno, entonces nosotros podemos decir eso como de manera adverbial, ¿no? Él no se fue lejos, él no corrió lejos, he didn't run away, él no huyó, él no escapó.
varias traducciones de acuerdo a cómo nosotros entendemos el español, lo podemos decir. Y en todas va a tener el mismo propósito. ¿Ya? Evidentemente que yo puedo decir he didn't escape, él no escapó. He didn't flee away, ¿ya? Que ese sería huir, ¿no? Netamente, o escape, escapar. Pero uno puede traducir he didn't run away, él no corrió lejos, él no corrió mucho. He didn't run away tiene el sentido de que a lo mejor hubo un error ahí, una equivocación, y la persona, en vez de justificar el error o corregirse a sí misma, se fue del lugar, corriendo. Entonces, evidentemente que ahí la persona se quedó, porque él no corrió lejos. So, he didn't run away. La cuarta, ¿no? Vamos a las 5. He runs the company. Ahora vamos a cambiar totalmente el sentido del verbo correr a darle una intención más de control de algo. ¿Ya? También uno puede referirse al verbo run como cuando uno tiene a cargo un negocio y uno tiene que administrarlo. Entonces, en este caso, he runs the company, él administra la compañía, él la dirige, él la controla. ¿Ya? Así que cuando uno quiere decir quién está a cargo, tal vez uno podría decir, claro, who is in charge, quién está a cargo, charge, ¿cierto? Pero también uno puede decir who runs the business, quién maneja el negocio o quién dirige, quién administra el negocio. ¿Ya? Por lo tanto, también puede tener esa connotación. Y la última oración que tenemos abajo, that pipe ran all the way to Canada. Pipe es cañería, ¿no? O estos ductos, ¿no? Que recorren kilómetros y kilómetros debajo del mar para llegar a otros sectores. ¿Y por qué por el mar? Porque así no hay, es más económico hacer un ducto debajo del mar que hacerlo en caminos donde tienen que hacer excavación y todo eso. Así que en este caso dice la cañería corre todo el camino hacia Canadá. O sea, el largo, el camino que recorre esa cañería es desde el lugar de base hasta Canadá. O sea, en este caso, that pipe runs, es decir, el camino, más que nada, que tiene, que recorre todo este camino de cañería, se va a decir run. ¿Ya? That pipe runs all the way to Canada. ¿Ya? La cañería corre todo el camino hacia Canadá. Y esos serían los significados principales del verbo run. Por lo tanto, no es muy difícil. Se puede practicar y, por ejemplo, yo puedo decir yo corro las mañanas, I run every morning, all mornings, I run every day. Uno puede ahí hacer una serie de oraciones. O también uno las puede colocar como que no me gusta correr, I don't like to run. O no sé, do you like to run? ¿Te gusta correr? Y así uno puede ir jugando con diferentes formas de decir el verbo y al final uno lo va a entender. Pero lo principal es que el verbo en sí, traducido en una sola palabra, significaría correr. Por lo tanto, run es correr. Bien, continuamos entonces con el próximo verbo en el próximo video. Así que ya tenemos que avanzar. Los resultados del quiz los voy a dar en el próximo video, no en este video, sino que en el siguiente. Ahí voy a dar todos los resultados de cómo quedan las oraciones. Evidentemente ustedes las pueden encontrar en lo que ya hemos visto, ya que todos están relacionados con lo que nosotros vemos. Muy bien, muchas gracias por seguir los videos, gracias a los que están suscritos. No se olviden suscribirse a los que no. Muchas gracias y nos vemos pronto.